Buenas tardes, alumnos. Estudiaremos las planillas de liquidaciones de haberes. Seguro ya leyeron el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde les dice que las empresas deben llevar registros, planillas, sujetos a los mismos requisitos de obligatoriedad que los libros de comercio. Iniciaremos con este ejemplo donde dice que al 30 del 5 se liquida el sueldo del empleado del mes de mayo del corriente año. Será abonado, acreditado en la cuenta caja de ahorro del trabajador el día 2 del siguiente mes. Ustedes cuando vayan a liquidar los sueldos siempre miren en qué mes están situándose para no olvidarse de ciertos ítems como algunas remuneraciones que se pagan, si bien son periódicas pero no mensuales, que se pagan como por ejemplo el SAT que acabamos de ver en junio y en diciembre, u otros conceptos como las asignaciones por ayuda escolar que se paga en el mes de febrero. Bueno, vamos a liquidar el sueldo del señor Pérez, que tiene un quill, una categoría A. Entonces ponemos los datos, planilla de liquidación de haberes correspondiente al mes de mayo, el número de quit, apellido y nombre del empleado. Y comenzamos a razonar. Esta planilla, fíjense en que está esquematizada para llegar al sueldo bruto, o sea, todas estas columnas son de remuneraciones. Comenzamos con el sueldo básico, lo ponemos acá, 39.850. Luego trabaja de lunes a sábado 8 horas diarias, hasta allí está bien, cumpliendo lo legal. Percibe además antigüedad de 14 y tiene 14 años, entonces le corresponde este 14% porque es un 1% por año sobre el básico, 39.850 por 14 dividido 100 y nos da 5.579 de importe. Presentismo le pagamos entonces el 8,33, pero en este caso acuérdense que le tenemos que sumar el sueldo básico más la antigüedad. Y sobre ese total es lo que le vamos a aplicar el porcentaje, lo que nos va a dar 3.784,23 centavos. Y una adicional por título del 2,5% sobre el básico según convenio. Recuerden que hay muchas remuneraciones que no están establecidas por ley, sino por convenio entre gremios y empresas, según el ramo en la cual se trabaje. Acá le vamos a pagar entonces el título y le vamos a poner en otras remuneraciones porque no hay una columna que esté justamente para esa remuneración específica. Entonces todo lo que no tenga acá lo pueden poner en esta columna, ¿sí? En este caso entonces le pagamos 996,25 centavos por el título. Dice el 2,5 sobre sueldo básico, o sea, sobre estos 39.850. De allí sacamos ese importe. ¿Estamos? Estado civil casado, su esposa está embarazada, no trabaja, tiene un hijo de 8 años, percibe una asignación no remunerativa, o sea, todo eso fíjense que son asignaciones familiares y una asignación no remunerativa, entonces no corresponde ponerlo en estas columnas, lo vamos dejando para las otras planillas seguro. Se le debe abonar 3 horas suplementarias al 50% y 2 horas extras trabajadas los sábados después de las 15 horas, lo cual quiere decir que estas horas le van a pagar un 100% más. Y acá están las columnas, las horas extras al 50% y las horas extras al 100% más. Comenzamos con estas columnas. ¿Cuántas horas? 3. ¿Sí? 3 horas. Acuérdense que para calcular la hora sería 39.850 dividido las 200 horas que trabajan en el mes. Me van a dar el valor por una hora. A esa la multiplico por 1,5, ¿no es cierto? Por 1,5 y me dará el valor de esa hora al 50%. Multiplicada por 3 será 896,62 centavos por esa hora extra al 50%. Vamos ahora a la hora del día sábado después de las 15, entonces como es después de la hora
se acuerda la ley, le vamos a pagar un 100% más. Ya tenemos calculada la hora, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la hora? Entonces lo vamos a multiplicar o lo vamos a duplicar esa hora y después multiplicarla por 2. ¿Sí? Duplicamos esa hora extra y la multiplicamos después por 2 porque son 2 horas trabajadas. Lo que nos da 797 pesos. En el cálculo de las horas quiero que quede bien claro porque tuvieron muchas falencias en los ejercicios anteriores. Repito, el sueldo básico 39.850 dividido las 200 horas que se trabaja en el mes me dará un total de 199,25 pesos la hora. Como yo le voy a pagar un 100% más, la duplico. Multiplico por 2 o sumo otro 199,25. Entonces, ¿cuánto le voy a pagar la hora extra al 100%? 398,50 centavos la hora. Como me trabajó 2 horas, multiplico por esas 2 horas y me va a dar 797 pesos al 100% esas 2 horas. Bueno, después dice que está afiliado al sindicato, eso no es remuneración, entonces acá termina, ¿sí? Termina los conceptos remunerativos para llegar al sueldo bruto. Sumo, sueldo básico, antigüedad, presentismo, estas 3 horas extra al 50%, estas 2 horas extra al 100% y otras remuneraciones que era correspondiente que le paguen el título. Total de sueldo bruto 51.903,10 centavos. Le aclaro que acá hay una nota. Siempre antes de liquidar el sueldo, ustedes lean toda la teoría, lo que se le da para que ustedes analicen y calculen, y después inician el cálculo de a poco. Esto, por ejemplo, la empresa dice debe abonar ART, el 2% del salario bruto y un fijo del 2,50 para trabajador y el seguro colectivo de vida obligatorio 25,13 por cada trabajador. Todo eso es para hacer la última planilla que le corresponde al empleador. Son los aportes del empleador. Así que acá, por activos, entonces ahora le corresponde hacer las deducciones o retenciones al empleado. Y recuerden que todos estos porcentajes sobran sobre el sueldo bruto. El 11% corresponde a para la futura jubilación del empleado. Se deposita en la ANSES o si estuviera el régimen de capitalización, lo que era antes la AFJP. Y 9032 es la cuota para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, lo que se llama PAMI. El PAMI es una prestación de servicios médicos asistenciales para el jubilado y la familia a cargo de él. Luego tenemos obra social destinada a la asistencia de la salud. También hay un porcentaje allí incluido para el régimen nacional de seguridad social, ANSAR, lo que era antes ANSAR. Es un fondo de redistribución. El objetivo principal es el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos. Y por último tenemos el sindicato. Estos porcentajes, los tres son porcentajes que están estipulados por la nación. Puede cambiar, puede variar, pero por decisión de nivel nacional. En cambio, el sindicato es un porcentaje variable, depende de cuál sea el síndico que lo ponga y puede variar. El sindicato son aportes para los gremios que concentran a los trabajadores de una misma actividad y que procuran la defensa de los derechos justamente de los trabajadores. Este porcentaje es variable, depende de qué sindicato se trate, o sea, eso también
es de acuerdo al objetivo o a la rama o la actividad a la que se dedica el empleado. Tenemos esta última columna que acá podemos poner cualquier otra retención que se le puede hacer al empleado, como por ejemplo, si el empleado está pagando un seguro para la familia, un seguro para sí mismo, o sea, él lo contrató al seguro, pero hace que se le descuenten a través de planilla de sueldo. Entonces, así llegamos al total de aportes o retenciones. Entonces, sumamos en la columna de jubilación, el INSS, obra social, sindicato, en este caso porque el empleado es sindicalizado, ¿no es cierto? Si no, está afiliado al sindicato y le dan el porcentaje que a él le deducen. De lo contrario, no se le va a hacer la deducción por sindicato. Se sumarían todas estas columnas y tiene el total de retención de 9.861. ¿Sí? Ahora vamos a sacar el sueldo líquido como del sueldo bruto, le vamos a deducir, le vamos a restar los 9.861,58 centavos y vamos a llegar al sueldo líquido que es 42.041,51 centavos. Para llegar al sueldo neto a pagar del empleado, no se olviden que tenemos que sumarle la asignación familiar y si es que tienen algunas otras asignaciones que no son remunerativas, ¿no es cierto? Le sumamos, porque esas se suman, no están sujetas a deducciones, acuérdense. Bueno, las asignaciones familiares de este empleado se la registran en otras planillas. Acá está la planilla de asignación familiar correspondiente al mes de mayo. Entonces tenemos que analizar y ver qué le vamos a pagar. Completamos con el quid, datos, el apellido y el nombre y empezamos a deducir qué es lo que tiene como familia, ¿no es cierto? Acá dice, su esposa está embarazada de 4 meses y tiene un hijo de 8 años. Entonces le vamos a pagar hijo, ponemos en la columna uno solo y el importe. Acá vamos a hacer el análisis de los importes de las asignaciones familiares. Para ello tienen que bajar el cuadro o la tabla que les da el monto de las asignaciones familiares dadas por el ANSES o la ANSES. Y acá está la tabla de la cual le hablé. Ustedes tienen el link en el trabajo práctico arriba para que ingresen y lo bajen, porque esta tabla la van a necesitar para hacer todos los ejercicios que están más abajo. Monto de ANSES, monto de asignaciones familiares, marzo del 2020, actualización. Les voy a explicar cómo se la lee. Esta tabla la publica en ANSES, ¿no es cierto? Los topes actualizados, los montos que ella da como marco para el cobro de las asignaciones familiares. Por ejemplo, van a ver ustedes, acá tenemos asignación familiar, nacimiento, adopción, matrimonio, prenatal, hijo, discapacitado, más abajo. Tenemos remuneraciones entre, de un monto y otro monto. Luego tenemos los importes en pesos de remuneraciones según las zonas. Tenemos una general y tenemos zona 1, 2, 3, 4. Bueno, casi la mayoría aplicamos la general porque la zona 1, 2, 3 y 4 está dada para ciertas provincias o localidades que lo considere la ANSES como desfavorable, ¿sí? Entonces nosotros vamos a siempre tener en cuenta la general. Como las asignaciones familiares son pagadas por el Estado por tener familia a cargo, ¿no? Son prestaciones no remunerativas, son abonadas en realidad por un fondo compensador del sistema de asignación familiar. En el caso de nacimiento, adopción, matrimonio, son asignaciones extraordinarias que no se pagan siempre en forma periódica. Entonces, estos directamente son abonadas por la ANSES al trabajador, quien deberá presentar una solicitud para el cobro. Todos estos tienen ciertos requisitos.
pero a modo de práctica nosotros vamos a ver los ingresos brutos y tenemos que determinar el monto. Son estos los montos, ¿sí? Por eso no se lo pone acá, pues son directamente estos montos. Cuando vos tengas desde una remuneración de 5.352 a 155.328, le corresponderá por nacimiento 3.618. Por adopción 21.646 y matrimonio 5.417. Luego tenemos prenatal. El prenatal se paga sí teniendo en cuenta estas remuneraciones, los límites. Si se tiene una remuneración de 5.352,24 centavos hasta 48.093 pesos, le corresponderá pagarle 3.103, ¿sí? Y así sucesivamente hasta, miren, en la remuneración entre 81.436 con un centavo a 155.328 pesos, le va a corresponder 649 pesos por prenatal. Se dan cuenta que a mayor monto de sueldo bruto, menor será el pago de la asignación familiar. Por hijo lo mismo, ¿no es cierto? Si tenemos un ingreso bruto, miren, de 5.352,24 centavos hasta que cobre el 48.093, le va a corresponder por hijo 3.103. Y el que mayor ingreso bruto tenga, mire acá, de 81.436,01 hasta 155.328, le va a corresponder pagarle por hijo 649 pesos, siempre y cuando estemos dentro de la tabla de la zona general. Ya cuando tenemos zona 1, zona 2, son estos los montos, y de acuerdo al marco de los ingresos brutos, de los sueldos brutos, serán estas las zonas. Fíjense que nosotros, por ejemplo, tenemos zonas desfavorables como ser Tartagal, Orán, ¿ve? Orán corresponde, Orán y su ejido urbano le correspondería, si el empleado está trabajando en ese lugar, tendríamos que pagarle de acuerdo a lo que dice la zona 1, acá, la zona 1, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, acá Tartagal y su ejido urbano. Si el empleado está en esos lugares, tendríamos que tener en cuenta lo que se le paga de acuerdo a la zona 3 y así sucesivamente, ¿ve? En esta columna, ahí están lo que le correspondería pagar de acuerdo al concepto que le corresponda. Así también, por ejemplo, tenemos hijo con discapacidad, ayuda escolar anual para hijos con discapacidad, ¿sí? Este es el único caso que no es sin tope, se le paga a todos, es sin tope de sueldo, no importa el sueldo bruto que cobre el empleado. Si tiene un hijo con discapacidad y va a la escuela, ¿no es cierto?, va a alguna entidad educativa oficial, se le paga, en este caso, de acuerdo a la tabla general, ¿no es cierto?, ven, se le paga 2.600 pesos. En el caso de hijo con discapacidad, fíjense que no tiene un monto mínimo. Si, por ejemplo, estamos acá como iniciando un monto, hasta un monto de 48.093, en general le corresponde 10.111 por ese hijo con discapacidad. ¿Por qué no tiene un monto mínimo? Porque en realidad, vuelvo a repetir, estas asignaciones familiares lo paga el ANSES, lo paga con ese fondo compensador. Entonces, cualquier persona que trabaje o no puede iniciar los trámites y cobrar esta asignación, ¿sí? Y en el caso de acá, por ejemplo, tiene entre los 70.536 y no tiene el monto máximo, ¿no es cierto? Porque el hijo con discapacidad siempre cobra. Entonces acá le va a corresponder por hijo con discapacidad 4.511.
Y la ayuda escolar tenemos entre el monto de 5.352, que es el mínimo, hasta 155.328, que es el máximo, y le corresponde una escolaridad de 2.600. O sea que si se pasa de ese monto ya no se le va a pagar ayuda escolar. Bien, alumnos, este es el análisis o el manejo de la tabla de las asignaciones familiares con los topes remunerativos, que es una de las condiciones para el cobro de estos conceptos, manejadas por zona. Espero que algo hayan entendido. Por supuesto, tiene mucho más análisis, un análisis más profundo cuando se trata de liquidar las asignaciones por el ANSES. Entonces vamos a mirar de cuánto es el sueldo bruto de este empleado para determinar cuánto le vamos a pagar por hijo de acuerdo a la tabla. El sueldo bruto está entonces en 51.903,10 centavos. Entonces vamos a buscar, al hijo le vamos a pagar, si está en 51.903, entonces corresponderá a ver acá, ¿no es cierto? Porque está entre estos dos límites, entre 48.093 a 70.536. ¿Cuánto le vamos a pagar por hijo? 2.091 pesos. Y acá lo tenemos, un hijo, 2.091. No hay nacimiento, no hay adopción, pero sí prenatal. También vamos a tener que verificar si esto está bien. Nos vamos a la tabla. Acuérdense la remuneración bruta, 51.903, y buscamos el concepto prenatal de la asignación familiar. Prenatal estamos acá entre 48.93 a 70.536. Le corresponde por prenatalidad 2.091. Efectivamente, esto está bien, 2.091 pesos. Ayuda escolar no corresponde porque el sueldo que estamos liquidando es el sueldo del mes de mayo. Matrimonio tampoco, no presenta ningún certificado por matrimonio, y otra asignación parece que no tiene, ¿no es cierto? A ver, eso es todo. Prenatalidad. ¿Cómo sabemos que tenemos que pagarle prenatalidad? Acuérdense de las leyes, lo que tenían que repasar. Dice: su esposa está embarazada de 4 meses y no trabaja, por lo tanto el esposo, don José Pérez, es el que habrá presentado el certificado por embarazo para que le paguen prenatalidad. Como en este momento no está diciendo acá que recién presenta el certificado, seguro presentó el mes anterior, que acuérdense que a partir del tercer mes ya puede presentar el certificado. Entonces ya cobró, y este va a ser otro mes que cobre la prenatalidad. Por eso sabemos. Bueno, sumamos estos dos conceptos, hijo y prenatalidad, y el total de asignación familiar será 4.128, que después eso el empleador va a tener que pedir la restitución al ANSES. Y lo ponemos acá en asignación familiar. ¿Ven? De 4.128 lo ponemos acá para sumarle al sueldo líquido. ¿Qué más le tenemos que sumar? Acá había una asignación no remunerativa. Por eso no la pusimos acá, porque esta no está sujeta a deducciones. Por eso no está acá en esa remuneración, porque es no remunerativa. Entonces la colocamos acá. La vamos a sumar en esta columna. Bien, ¿cuál va a ser el sueldo a percibir de este señor, de este trabajador Pérez José? Sumamos entonces, ¿sí?, el sueldo líquido más la asignación familiar más la asignación no remunerativa. El sueldo de bolsillo va a ser 47.723,52 centavos. Sueldo de este empleado. Resumido, las remuneraciones, llegamos al sueldo bruto, le hacemos las retenciones
para llegar al sueldo líquido, le sumamos la asignación familiar que están liquidadas acá en esta tercera planilla y le sumamos otras asignaciones no remunerativas. Así llegamos al sueldo neto a pagar. Una vez liquidados todos los sueldos de los empleados, se deben calcular las contribuciones que hace el patrón, porque el patrón debe depositar en cada entidad no solo las retenciones del empleado, sino también lo que él debe aportar. Estas contribuciones patronales significan costo para la empresa. Así tenemos que él tiene que depositar en ANSES, la ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo, obra social, también tiene el